Bienvenidos nuevamente a otro episodio del podcast Salud y Vértebras. En esta ocasión tenemos a una buena amiga, colega, quien es neurofisióloga clínica formada en Sevilla, España. Entonces, evidentemente el tema que vamos a tratar tiene que ver con eso y vamos a hablar hoy de electromiografía, que aunque suene raro y complejo, vamos a tratar de que sea sencillo. Entonces, tenemos acá a nuestra querida doctora Ailín Hernández. Bienvenida, Ailín. Gracias por acompañarnos. Gracias, doctor Piero, por la invitación. ¿De qué? Entonces, cuéntanos un poquito. Comenzamos por ahí. ¿Qué es la electromiografía? La electromiografía es el estudio de la función de los músculos y de los nervios del cuerpo. Y lo que hacemos es utilizar corriente eléctrica para estimularlos y poder recoger las respuestas de cómo van caminando o conduciendo a través de las extremidades, brazos y piernas. Excelente, interesante. O sea, recordamos que para que el músculo se mueva debe recibir un impulso eléctrico, que es la señal nerviosa, que dé esa señal, valga la redundancia, de que se mueva, de que se contraiga. Entonces, ahí es donde entra este estudio. Nos ayuda a ver cómo está esa función y para qué nos sirve la electromiografía, Ailín. ¿Cuáles son sus aplicaciones? La electromiografía, entre otras modalidades que se utilizan también durante el estudio en la consulta, se utilizan básicamente para descartar enfermedades que estén afectando justamente estas dos estructuras principales, que son nervios y músculos, como por ejemplo enfermedades cuando un nervio está comprimido en algún punto o durante su recorrido a través del cuerpo. Esa es como una de las principales causas por las que se solicita este procedimiento, aparte de que existen muchísimas enfermedades neurológicas que producen alteraciones de los nervios y del sistema nervioso, que provocan alteraciones en las respuestas de este estudio electromiográfico. Bien, y en nuestro caso, como cirujano de columna, un paciente con una hernia discal o con varias hernias discales, ¿qué utilidad, dinos tú, Sería qué bueno, utilidad puede tener este estudio de electromiografía? sí. ¿En qué nos ayuda? ¿Qué nos soporta? Muy bien. Durante el estudio nosotros podemos distinguir perfectamente entre si la afectación que tiene el paciente viene de la columna directamente o es una afectación que es después que el nervio sale de la columna. Una de las enfermedades o patologías que más diagnosticamos es justamente la afectación de una compresión del nervio justo en el canal por donde sale después que el nervio sale de la médula espinal. Esta se ve comprimido en el canal radicular y bueno, existen unas descargas eléctricas específicas que nosotros podemos distinguir en el estudio que nosotros le llamamos radiculopatía, que es básicamente una afectación de la raíz del nervio que sale de la médula espinal, que justamente se ve como empujada o comprimida por la hernia discal. Bien, una de las cosas que nos ayuda bastante a nosotros es principalmente si hay más de una hernia discal. Si hay más de una y queremos no ser muy agresivos en un procedimiento quirúrgico, queremos como que hacer algo puntual, como siempre le decimos a los pacientes, hacer lo menor posible, pero que resuelva el problema. Entonces, en un paciente donde se ven varios discos degenerados, nosotros podemos utilizar la electromiografía para estar más seguros de qué nivel o cuáles niveles le dan dolor a ese paciente y ver si realmente podemos hacer un procedimiento pequeño, más puntual, más preciso. Sí, realmente ayuda a simplificar el abordaje del tratamiento o la cirugía de este paciente. Hay muchísimos casos en los que los pacientes tienen afectación de muchos niveles, inclusive niveles cervicales junto con niveles lumbares, y tienen clínica neurológica o síntomas que realmente muchas veces el doctor, el cirujano de columna o el ortopeda no sabe distinguir de cuál nivel específico viene esos síntomas que tiene el paciente. El examen físico no es tan sencillo a veces.
y porque no siempre es todo como tan estricto que, como está en los libros, que esta raíz inerva específicamente estas zonas, sino a veces se superponen y... Sí, y principalmente porque, como yo digo, en medicina 2 más 2 no son 4. El paciente puede tener una afectación del nervio por la hernia, pero también puede estar acompañada de otras enfermedades que puedan estar afectando o complicando más los síntomas de este paciente, como por ejemplo los pacientes que tienen neuropatías, por ejemplo, como una complicación típica que ocurre en los pacientes diabéticos, y son pacientes que al mismo tiempo tienen hernia. Muchas veces queremos distinguir entre si eso que tiene el paciente es por la neuropatía en sí o otra enfermedad neurológica y o por la compresión de la hernia en la columna. Pasa frecuente. Realmente. Y entonces, ya que estamos entrando en materia, ¿cómo se hace? ¿Qué preparación requiere un paciente para hacerse una electromiografía y cómo se hace el estudio per se? Es un estudio que no requiere ninguna preparación previa, específica, no necesita estar en ayuna el paciente. Solamente le pedimos que lave bien su piel para que no queden restos de grasa y que no se coloque ni cremas ni aceites en el cuerpo. De modo que nosotros al momento de realizar el estudio, estos electrodos que utilizamos puedan pegar bien y poder tener una mejor respuesta del estudio durante la prueba. ¿Pero qué electrodos? ¿Son agujas o son electrodos? Nosotros utilizamos ambas cosas. Utilizamos la electromiografía, que es en sí el estudio del músculo con la aguja, y utilizamos la velocidad de conducción nerviosa, que es el estudio de los nervios, que es en donde se ponen unos electrodos que se pegan en la piel, que son los que recogen las respuestas de los nervios a través del cuerpo. Entonces, hay un punto importante de que tú sigas. Cuando uno solicita electromiografía, nosotros muchas veces como que partimos del hecho que ya tú sabes que va también el estudio de velocidad de conducción nerviosa. Sí, existe la costumbre de poner siempre la indicación, la palabra electromiografía, pero la palabra electromiografía solo habla sobre el estudio de aguja en el músculo. Pero normalmente el especialista que recibe esta indicación sabe que la electromiografía debe realizarse para tener un mejor resultado de diagnóstico más preciso, lo que le llaman una velocidad de conducción nerviosa, que es, no se utiliza una aguja, sino que se utiliza un electrodo que se pega sobre la piel y que con estímulos eléctricos nosotros podemos recoger la respuesta del nervio en esos electrodos. Entonces, lo que siente el paciente básicamente es pequeños calambres o corrientazos, ¿verdad?, que se utilizan en diferentes intensidades dependiendo de la respuesta que nosotros tengamos del paciente en ese momento. Me pasa mucho que los pacientes se sienten, están un poco asustados al momento de realizarse el estudio, principalmente cuando ya se ha realizado el estudio anteriormente y ha experimentado una prueba molesta. Y dinos el secreto, porque la verdad, contigo se quejan menos. Sí. ¿Qué es lo que tú le haces? O si hay algo que tú no le haces. Eso es una muy buena pregunta y es algo que a mí me hubiera gustado. Muchas gracias porque lo pregunte. Y es que cada nervio requiere una intensidad específica de estímulo. No es bueno sobreestimular los nervios, porque si nosotros ponemos mucha corriente en el nervio, se puede modificar la velocidad de conducción nerviosa del nervio, que es lo que nosotros estudiamos. A más intensidad, mayor velocidad o una velocidad normal. Llega antes la corriente eléctrica al nervio, al electrodo que está pegado. Entonces, los nervios, por ejemplo, que reciben la sensibilidad del cuerpo, que son los nervios sensitivos, se estimulan en una intensidad específica y los nervios que reciben lo que es la movilidad, que son los nervios, la respuesta motora, se estimulan a otra intensidad. Y dependiendo del grosor de este nervio y de su recorrido y lo que representa para nosotros en este estudio, uno utiliza siempre unas intensidades diferentes. Entonces uno va un poco haciendo screening neurológico de decir, bueno, si el paciente me responde, por ejemplo, un nervio mediano a 20 miliamperios y me da normal,
no hay una afectación del nervio mediano, normalmente yo no necesito subir más intensidad si las respuestas son dentro de los parámetros normales. Y entonces es que le duele menos. Y entonces le duele menos al paciente. Pasa mucho que utilizan corrientes máximas de estímulo en otros lugares donde realizan estas pruebas y por eso tal vez el paciente siente que le molesta más. Y aplatanando un poquito. Además que es una prueba un poco de terapia psicológica. Eso es una prueba que realmente yo no puedo decir que es completamente que no molesta. Sí, o sea, yo le digo, la prueba molesta. Ahora bien, como es una prueba molesta y nos pasa mucho con pacientes jóvenes, uno tiene que llevarlos poco a poco. Y es por esto que nosotros le hacemos un poco de psicología previa al paciente, de explicarle en qué consiste, cómo lo vamos a hacer. PhD. Sí. Y los pacientes, la verdad, se sienten cómodos porque tú les vas explicando lo que vas haciendo. Primero yo siempre le hago el estudio de la velocidad de conducción sensitiva, que me molesta menos porque utiliza menos corriente eléctrica, así avanzo más rápido. Y luego voy a la parte de la movilidad, la parte motora, que utiliza intensidades más altas. Y luego así me voy moviendo poco a poco. Y si yo veo que el paciente me sigue colaborando, pues yo sigo avanzando, ampliando más la prueba y pudiendo buscar mucha más información de la que yo necesito. Entonces, como que poniéndolo más sencillo, decimos aquí aplatanándolo, ¿qué información tú consigues con la electromiografía per se y qué tú consigues con la velocidad de conducción? ¿Para qué nos da eso? Totalmente. Eso es una pregunta excelente. Nosotros con la velocidad de conducción nerviosa lo que medimos básicamente es si en el recorrido de este nervio existe una disminución o una parada de esta corriente eléctrica en el camino. Por ejemplo, ¿Y para qué sirve eso? Nosotros lo que medimos es la velocidad de conducción, que lo que descarta son patologías que afectan la mielina, por ejemplo, del nervio. Como los diabéticos. Los pacientes diabéticos que tienen polineuropatía, que tienen trastornos desmielinizantes. La mielina es como una grasa que cubre los nervios y cuando esta grasa se ve afectada o hay pequeños comidos, ¿verdad? Mordiditas o se va desvaneciendo, los nervios se quedan como el cable pelado. Entonces, obviamente, cuando uno estimula este nervio que está pelado, la corriente pues va más lento, corre menos lento porque esta grasa permite que la corriente cruce más rápido. Es básicamente descartar enfermedades que afecten la mielina del nervio en su recorrido. La electromiografía, que es el estudio de aguja, no evaluamos directamente el nervio, sino que lo que hacemos es colocar la aguja dentro de lo que es la fibra muscular. Y lo que evaluamos es la actividad de este músculo. ¿Por qué la actividad? El músculo sí que recibe la corriente del nervio, pero para nosotros tener una evaluación indirecta de que este nervio está comprimido o irritado o no llega bien al músculo, tenemos que pinchar el músculo. Una cosa es la estructura del nervio en el camino y otra cosa es saber cómo llega al músculo. Y traduciéndolo ya al paciente normal, por ejemplo, un paciente diabético que me llega con una hernia discal que comprime mucho en el centro, en ambos lados, tiene dolor de espalda baja y dolor hacia las piernas. Entonces, ¿cómo yo sé si realmente es la hernia o si realmente es la diabetes que le ocasiona ese dolor hacia las piernas? Exactamente. Entonces, ahí es donde entras tú y podemos estar mucho más claros y ver si realmente es por la diabetes o si es la hernia. Si realmente es por la diabetes, es un paciente que no debemos operar, no debemos operar porque va a seguir con sus molestias. O saber cuáles son las complicaciones o la recuperación que va a tener este paciente después del postquirúrgico. O sea, que no tengo una expectativa muy alta, ya que este paciente, como tiene dos cosas a la vez, es probable que no mejore tanto, tal vez, como un paciente que no tiene una afectación del nervio en su recorrido. Entonces, un paciente que no tiene una afectación del nervio en su recorrido, que es lo que evaluamos con la velocidad de conducción nerviosa, nosotros es mucho más fácil, es mucho más rápido hacer el diagnóstico y es muy importante no dejar de hacer lo que es la electromiografía de aguja. Claro. Entonces, en sentido
general, o sea, en cuáles casos tú recomendarías que un paciente se realice una electromiografía? Sabemos que no todo el que tiene dolor radicular, no todo el que le duele una pierna debe hacerse una, sino más o menos cuáles, a que lo entienda el público en Ujú. general, en qué casos tú entiendes que se debe considerar realizar una electromiografía a ese paciente. Siempre le digo a los pacientes que la electromiografía no es una prueba de screening, no es un estudio que se realiza para ver qué tiene el paciente, es una prueba que se hace a medida de la necesidad que tiene este paciente. Por ejemplo, no evalúa articulaciones ni tendones. Un paciente que tiene afectación o dolor articular no necesariamente se beneficia de este estudio. Entonces, generalmente los pacientes que tienen un dolor que cumple con un recorrido específico de un nervio, por ejemplo, un dolor cervical, que le da corriente y esa corriente baja por el brazo y va a los dedos, por ejemplo, que cumple como ese recorrido que cuando tú lo evalúas, dice, bueno, sí, esto es un recorrido de la raíz que sale de la cervical quinta, por ejemplo. Entonces, este paciente sí que se puede beneficiar de un estudio neurofisiológico para descartar una compresión de la raíz de C5 a nivel cervical, por Bien. ejemplo. O sea, ese paciente, ok, que ya sabemos que queremos que se realice una electromiografía, que el paciente se va a beneficiar de tener nosotros esa información adicional. Devolviéndonos un poquito a donde estábamos anteriormente, ¿qué va a sentir el paciente? Ya tú dijiste, porque te interrumpimos y nos fuimos a otra cosa, ya tú dijiste cómo lo hace con los electrodos, con las agujas. ¿Qué va a sentir el paciente? O sea, debe estar angustiado, está bien, tú le vas a dar su terapia psicológica. ¿Qué, qué va a sentir él ya realmente? En el cuerpo, lo que va a sentir durante se está realizando el estudio es básicamente calambres, estímulos eléctricos que van a estar no constantes, sino de manera alternados en diferentes partes del cuerpo. Nosotros evaluamos nervios de las manos y nervios de las piernas. Entonces, estas corrientes eléctricas no se realizan en sitios siempre iguales, sino que uno va estimulando, dando calambres con corriente eléctrica en diferentes partes de las piernas y de las manos. Lo que va a sentir son como que sin querer, por ejemplo, el paciente tiene un pequeño sobresalto porque se estimula un músculo y se mueve la pierna de repente. Por ejemplo, se le puede mover un piecito de repente, le puede brincar un poquito el brazo, siente corriente como, por ejemplo, como cuando se da un codazo uno en la casa, que siente como un calambre que le baja el brazo. Es un poco parecido a esa Y sensación. hay una parte que tú no has dicho, pero yo no me quiero imaginar lo que siente un paciente que tú le vas a hacer una electromiografía del suelo pélvico. Los estudios de electromiografía en suelo pélvico, y para aclarar, el suelo pélvico es la parte del cuerpo humano en donde que está ubicada entre lo que es la vulva y el ano. Entonces, como dicen comúnmente, para que se entienda, lo que llamamos el NIE. Exactamente, doctor. Exactamente esa parte en donde también se solicitan estudios para evaluar los nervios que vienen de la parte final de la columna, porque usted sabe que los nervios, cuando la columna termina, se van como una cola de caballo distribuyendo en las piernas. Y entonces parte de esos nervios llegan a lo que es el NIE, ¿verdad? Y esos El nervios NIE no, nosotros, el NIE, porque ni el, esto ni el otro. sí, y esos nervios también los estudiamos. También para el estudio de suelo pélvico utilizamos un electrodo que nosotros nos colocamos en los dedos y nosotros con mucho cuidado y utilizando lubricante y avisándole siempre al paciente lo que estamos haciendo en cada momento acompañado por su familiar, vamos introduciendo el dedo a nivel anal, intrarrectal y vamos estimulando lo que es el nervio pudendo, que es un nervio que se distribuye en el pubis por dentro y que nosotros por afuera no podemos evaluarlo. Entonces, me gusta siempre que cuando hayan estudios de suelos pélvicos, los pacientes reciban una consulta previa en la que nosotros podamos orientarle, preguntarle, historiar al paciente previamente para que ellos se vayan familiarizando con el estudio. Y la verdad yo he indicado pocos. Y cada vez que tengo un posible candidato de que yo pienso todo lo que va a pasar, trato de no indicárselo si no es estrictamente necesario, porque
Sí, y hay No me lo muchas quiero formas de imaginar. evaluar el suelo pélvico. Se puede hacer un podcast solo de eso. Es buena idea, pero no me gusta mucho el tema. Entonces, la electromiografía tiene sustituto. O sea, podemos equipararla, podemos decir, no la necesito porque voy a hacer una resonancia. Por el momento, la electromiografía ni la velocidad de conducción nerviosa, en general, los estudios neurofisiológicos no tienen ninguna prueba que pueda sustituir los resultados que nos da en este momento. La imagen podría darnos una idea de que hay un nervio comprimido, de que hay una afectación del músculo, de que el paciente está pasando por una situación en la que es probable que haya un nervio afectado. Pero si no hacemos el estudio neurofisiológico, no podemos confirmar Puedo medirlo. si que eso que vemos en la imagen realmente le está produciendo daño al paciente, y no solamente eso, sino que eso que nosotros encontramos en el estudio realmente esté relacionado con lo que el doctor anda buscando. Porque pasa mucho que mandan un estudio buscando una patología, por ejemplo, una radiculopatía, una compresión de un nervio en la columna, y encontramos otras cosas que son realmente lo que están causando el dolor en el paciente. ¿Hace qué tiempo viene más o menos haciéndose electromiografías, bueno, a nivel global y también acá en el país? Porque la verdad, uno mismo en la práctica anteriormente pocas veces Sí, la la verdad es que tiene indicaba. muchos años realizándose a nivel global. Parece ser, o la gente entiende que estos estudios son muy novedosos, que son nuevos. La electromiografía desde el 1950, a través de Lambert, que en realidad, viéndolo ahora, no es tanto tiempo, son 75 años aproximadamente Casi que nada. tenemos conociendo. Digo yo, conociendo que hay un equipo desde el 1950 lo que se conoce es que Lambert fue la primera persona que creó el equipo que evalúa, y se parece mucho a lo que hacemos ahora. Así fue que empezó en 1950. Cada 15 o 20 años de creada cada modalidad, se fue avanzando, realizando otras modalidades o dándose cuenta que habían otras maneras diferentes de evaluar el nervio hasta el día de hoy, en el que se ha avanzado bastante. Te iba a Antes, decir, porque tú dices que sí, que si no, que sí es más o menos lo mismo que en el 1950, estamos feos. antes, por ejemplo, la velocidad de conducción nerviosa no se hacía con pegatinas, con electrodos de superficie, sino que se hacía con agujas. Entonces se llegaba directamente al nervio y se estimulaba prácticamente directo, y era una prueba muy incómoda. Se atravesaban prácticamente la musculatura para llegar a la estructura nerviosa. Ahora es una prueba que se ha simplificado mucho, sobre todo que se han fabricado equipos tecnológicos que tienen una alta sensibilidad para recoger la información nerviosa, y además que tienen la capacidad de amplificar la señal eléctrica, porque a todo esto lo que nosotros estamos haciendo es algo indirecto. Estamos evaluando el nervio no directamente, porque no estamos dentro del cuerpo, sino de manera indirecta, colocando electrodos sobre la piel. Entonces, ¿qué es lo que hace el equipo tecnológico? Es amplificar estas señales eléctricas que tienen los nervios por dentro para nosotros poder recogerlas en la pantalla. Y la verdad es que esto es una maravilla. O sea, a mí se me eriza la piel de imaginarme cómo nosotros hemos tenido la capacidad de evolucionar a tal punto de que podemos evaluar desde afuera una estructura que está dentro con una precisión fina. Normalmente, ¿qué tiempo tardas haciendo una electromiografía? ¿A miembros superiores, a miembros inferiores? Bueno, yo es que tengo la fama de durar mucho. Quizá yo no soy un parámetro, O la media, entonces, vamos pero a la decirlo media usual. normalmente son 45, una prueba bien hecha, 30 mínimo, algo muy simple, pero 45 minutos a 1 hora y media aproximadamente. Ok. Yo normalmente le pido a los pacientes que reserven 2 horas de su tiempo, media hora de espera en sala en recepción y 1 hora y media haciendo el estudio. Obviamente, siempre decirle a los que nos están escuchando que el estudio neurofisiológico no es lo mismo en todos los pacientes.
Nosotros no aplicamos los mismos protocolos en todos los pacientes. Entonces, cuando nosotros conocemos al paciente que no lo conocemos, es cuando decidimos qué le vamos a hacer. Entonces, lo que yo le digo que va a durar 1 hora, probablemente en la medida que yo le vaya haciendo los estudios que le voy haciendo en la consulta, yo voy modificando lo que entiendo que el paciente necesita para nosotros poder sacar al paciente de la consulta con un diagnóstico. Nosotros no paramos hasta que no tenemos un resultado que pueda producir cambios en la salud del paciente. Es mi compromiso y entiendo que es parte de lo que le gusta a ustedes, es que nosotros nos tomemos este paciente como si fuéramos de nosotros Sí, y podamos sacarlo de la consulta definitivamente. con algo que usted pueda tomar una decisión con seguridad. Sí, definitivamente es así porque para nosotros como cirujanos de columna, cuando indicamos estos estudios es porque queremos esclarecer, por así decirlo, algo que estamos viendo en las imágenes. Claro. Queremos confirmar qué niveles operar o si no operar ese paciente. Total. Y para nosotros es algo valioso. Por eso yo a muchos pacientes les digo, mira, ese estudio, si no es bien hecho, es peor que no hacerlo. Sí, totalmente. Porque me puede confundir más de lo que me puede ayudar. Entonces, sí, y sobre todo porque el objetivo principal del estudio es que sea una herramienta que junto con todo lo demás que tiene su médico pueda tomar una decisión o elegir un tratamiento que el paciente mejore. Entonces, si hacemos un estudio que da un diagnóstico que no es el correcto, porque es un estudio que se hace técnicamente diferente o no se dedica el tiempo que necesita el paciente va a tener un resultado en el estudio que lo que va es a confundir a su médico. Entonces, bien, a manera de conclusión, la electromiografía es otro medio que nosotros tenemos para ayudarnos, para asistirnos a tener un diagnóstico preciso, a ayudarnos a tomar una decisión con un paciente X en miras de dar el mejor tratamiento que podamos dar para ese paciente. Muchas gracias, Aileen, por tu participación, por orientarnos, por orientar a nuestro público en eso. Espero haber ayudado. Bastante. Y nos pueden dejar sus comentarios, sus mensajes, sus dudas y con gusto responderemos todas las que podamos.